Bienvenidos a Donde lo he visto antes. Hoy vamos a hablar sobre la complejidad de un algoritmo. La complejidad de un algoritmo se puede analizar desde dos puntos de vista. Primero, la complejidad temporal, que mide cuánto tarda un algoritmo en ejecutarse en función del tamaño de la entrada de los datos, ya sea, por ejemplo, que esta entrada cuantifique cuántos datos tiene una determinada estructura de datos, la cantidad de imágenes, podría ser también el lado de imágenes, entre otro tipo de entradas. La forma en cómo usualmente se representa la complejidad temporal es a través de la notación BigO, que básicamente indica hacia qué tipo de función matemática se acerca más la complejidad temporal. O sea, a medida que se incrementa el tamaño de la entrada, cuanto más aumenta el tiempo de ejecución del algoritmo. Eh, de forma común tenemos varios BigO. Idealmente, lo que nos gustaría a la gran mayoría de científicos de datos es que todos nuestros algoritmos sean o un BigO constante o un BigO logarítmico. Ejemplo de BigO constante, por ejemplo, cómo acceder a un dato de un diccionario o de una lista, pero a través del índice. Eso es prácticamente instantáneo sin importar qué tan grande sea la lista o qué tan grande sea el diccionario. Por eso se llama constante. Logarítmico, por ejemplo, tenemos lo que es la búsqueda, por ejemplo, de un valor en un árbol ordenado. Luego, ya saliendo de lo ideal, tenemos lo que es una tendencia lineal. Acá, por ejemplo, estaría lo que es la suma de una lista con n elementos. Luego tenemos los cuasi lineales que ya están cerca del límite. Y finalmente tenemos los polinómicos, que justo ya es el límite límite en donde usualmente se acepta y es razonable ejecutar ese algoritmo. En este caso, nuestro límite límite es un n al cuadrado, que por ejemplo podría ser una multiplicación de matrices cuadradas. A partir de ahí, ya se considera hasta cierto punto inviable ejecutar el algoritmo, en especial cuando trabajamos con grandes cantidades de datos. Estamos hablando del exponencial, que usualmente esto se ve en, por ejemplo, algoritmos recursivos. Y también tenemos el peor caso, que es el factorial. Ahora también otro punto a destacar es que no siempre el algoritmo se comporta exactamente como indica el BigO. Puede tener un comportamiento mixto o un comportamiento amortiguado. Aquí tenemos una gráfica de cómo varía la complejidad temporal y podemos observar que al inicio, entre comillas, algunas son mejores que otras. Sin embargo, en este caso, como nos vamos a dirigir a ciencia de datos, nos interesa cómo se comportan las grandes cantidades, ¿no? Y como podemos observar, el Big O no es constante. Sin importar cuántos datos de entradas haya, siempre va a ser o va a tender a ser el mismo valor. Hay que tenerlo en cuenta. Big O es un límite, es que tanto tiende a comportarse el algoritmo con respecto a la cantidad de datos. En este caso, Big O 1, constante. El logaritmo también tiende a ser echado. El lineal es una línea, tiende a ser como una especie de recta identidad. Luego tenemos el n log n, que ya comienza a subir. Y a partir del x cuadrado o el n cuadrado ya es como que nuestro límite aceptable. Y a partir de ahí el x cúbico, x cuarta, o 2 a la x, o 3 a la x, o el factorial, ya prácticamente son inviables, ¿no? De utilizar, salvo para tal vez algún análisis teórico o un análisis simple, ¿no? Luego tenemos la complejidad espacial, que se refiere a qué tanta memoria utiliza el algoritmo al ejecutar su función, pero y también, al igual que la complejidad eh, temporal, en función del tamaño de entrada. Y se representa de exactamente la misma forma y tiene prácticamente las mismas ideas, ¿no? Lo ideal es que la memoria se utilice de forma constante, eh, o que no supere, por ejemplo, el n al cuadrado, ¿no? Usualmente la gran mayoría de algoritmos tienen un comportamiento del uso de la memoria lineal, por lo tanto, no siempre
se analiza la complejidad espacial al 100% o no de la misma rigurosidad que se analiza, por ejemplo, la complejidad temporal. Sin embargo, también es importante tenerlo en cuenta, ya que entender cómo el algoritmo que elegimos utiliza la memoria también nos permite tomar decisiones sobre, por ejemplo, cuánto cómputo necesitar, o sea, qué tipo de GPU o qué tipo de CPU y con cuánta memoria acompañar esos dos procesadores. Usualmente lo que se incluye en la memoria, lo que utiliza el algoritmo, está básicamente las variables que utilice, algunas estructuras de datos y la memoria auxiliar, que justo también pueden ser variables y estructuras de datos auxiliares, ¿no? Ya para terminar, eh, ambas complejidades nos dan más o menos una idea de qué tan compleja puede ser o qué tan eficiente puede ser una solución para un determinado problema. También nos permite estimar los recursos necesarios para ejecutar el algoritmo, como ya mencioné, y también estimar más o menos cuánto tiempo se va a demorar, ¿no? A medida que crece la data. Si, por ejemplo, es un algoritmo de big O n cuadrado, si yo duplico la cantidad de datos, yo no duplico el tiempo, yo cuadruplico el tiempo. Entonces, hay que eso hay que tenerlo en cuenta. Y también existe una especie de trade-off entre ambas complejidades. Hay algoritmos que son muy eficientes en la parte espacial, pero muy ineficientes en la parte temporal. Se demoran mucho. Y lo mismo al revés. Algoritmos que son muy rápidos, pero utilizan demasiada memoria. Felizmente, los científicos a lo largo de estos años han desarrollado diferentes tipos de algoritmos y existe de todo tipo que justo combinan qué tanto priorizan lo temporal y lo espacial, ¿no? Y ya depende de nosotros como científicos de datos elegir qué algoritmo vamos a utilizar para resolver ese problema en específico o también qué modificaciones le podríamos hacer. Eso sería todo. Suscríbanse para más contenido.